Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos de cabeza en un torbellino de noticias que ha sacudido los cimientos del espectáculo turco y que, sin duda alguna, está generando una marea de intriga y especulación entre todos vosotros. Prepárense, porque lo que tenemos entre manos es un auténtico escándalo que involucra a dos de las estrellas más queridas, seguidas y adoradas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, habéis leído correctamente, y el titular, por impactante que parezca, no miente en absoluto. Nuestros queridos protagonistas de la exitosísima serie, Sen Kalkam o como muchos la conocéis internacionalmente, Lofisinder, se encuentran, al parecer, envueltos en una guerra legal que ha surgido de forma completamente sorpresiva. Comprendo perfectamente que esta noticia pueda sonar totalmente inesperada, y francamente, resulta bastante decepcionante para muchísimos de los fans que habéis vibrado con su química en pantalla, que habéis soñado con que su historia de amor trascendiera la ficción, y que tal vez teníais esperanzas de verlos juntos en futuros proyectos. Pero como es nuestra costumbre aquí, en este espacio dedicado a desgranar el fascinante mundo del entretenimiento, vamos a abordar esta bomba noticiosa con todos los detalles que hemos podido recopilar hasta el momento. Exploraremos las posibles causas que han llevado a esta situación, analizaremos las ramificaciones que esto podría acarrear, y por supuesto, intentaremos vislumbrar lo que esto podría significar para el futuro de su relación, tanto profesional como personal, si es que todavía queda algo de ella. Antes de que nos lancemos de lleno en el meollo de este intrincado asunto, es fundamental para nosotros recordar la importancia de vuestro apoyo. Este canal existe y prospera gracias a cada uno de vosotros. Si aún no formáis parte de nuestra creciente comunidad, os invito encarecidamente a que pulséis ese botón de ** suscribiros **. Es un gesto completamente gratuito que os asegurará no perderos absolutamente nada de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos, y las últimas noticias del apasionante mundo del entretenimiento que tanto nos mueve. Y, por supuesto, no olvidéis activar ese ** campanita ** de notificaciones para que seáis los primeros en enteraros de todo. Ahora sí, con la energía renovada por vuestro posible apoyo, vamos directamente a lo que nos ha reunido hoy. El titular nos presenta un escenario de escándalo y guerra legal. Esta información ha emergido de fuentes que se encuentran muy cercanas a la vibrante industria del entretenimiento turco. Si bien los detalles exactos aún son un tanto nebulosos y se están manejando con un hermetismo considerable, la información que ha trascendido apunta a serios desacuerdos, diferencias irreconciliables que, lamentablemente, han escalado hasta el punto de requerir la intervención del ámbito legal. Permítanme hacer un breve recordatorio para contextualizar. Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo se convirtieron en una de las parejas más icónicas de Turquía gracias al inmenso éxito de la serie que los catapultó a la fama internacional, sino también por la sólida y mediática relación que construyeron fuera de las pantallas. Durante un periodo considerable, fueron, sin lugar a dudas, la pareja del momento. Compartían momentos de su vida privada en redes sociales, lo que alimentó de manera exponencial la admiración y el cariño de sus seguidores en todo el mundo. Parecía una historia sacada de un cuento de hadas, un romance de película. Sin embargo, como a menudo sucede en el deslumbrante y a veces turbulento mundo del brillo y las sombras de la fama, las cosas pueden tomar giros absolutamente inesperados. Es importante mencionar que los rumores sobre posibles tensiones o altibajos en su relación no son del todo nuevos. A lo largo de su noviazgo, como en cualquier pareja, ha habido momentos de mayor y menor intensidad, de entendimiento y de, quizás, desavenencias. Pero lo que distingue esta nueva oleada de información es, precisamente, la ** dimensión legal * de la disputa. ¿A qué podría deberse este drástico desenlace? Las especulaciones son múltiples y recorren un amplio espectro. Podríamos estar ante un tema relacionado con ** acuerdos comerciales conjuntos **
proyectos profesionales que, por diversas razones, no llegaron a buen puerto o generaron fricciones, o incluso disputas derivadas de la gestión de su imagen pública conjunta o de sus incipientes carreras individuales Una de las teorías que ha ganado considerable fuerza en los círculos de la industria y entre los observadores más atentos, es que las diferencias podrían haber surgido a raíz de proyectos cinematográficos o series posteriores a Senkalkam Ambos actores, conscientes de su enorme potencial, han buscado activamente expandir sus horizontes profesionales y consolidar sus carreras en solitario. En este proceso de búsqueda de nuevos horizontes, es posible que hayan surgido visiones contrapuestas sobre los próximos pasos a dar, las direcciones artísticas a seguir o las oportunidades más convenientes. A veces, cuando las carreras toman rumbos distintos, los objetivos profesionales pueden chocar de manera irreconciliable, y si hay acuerdos financieros o contractuales de por medio, la complicación se vuelve exponencial. Otra posibilidad, que sin duda es más delicada de abordar pero no menos plausible, podría ser una disputa relacionada con alguna inversión conjunta o con la gestión de los derechos de imagen o de proyectos pasados que aún generen beneficios. Cuando dos figuras públicas de su calibre y con un éxito tan resonante trabajan juntas en proyectos que, por naturaleza, generan ingresos significativos, los contratos y los acuerdos financieros deben ser extraordinariamente claros y detallados. Si ha habido un supuesto incumplimiento, una interpretación radicalmente diferente de estos acuerdos, o una falta de transparencia en la distribución de beneficios, las acciones legales se presentan como una vía que, aunque drástica y lamentable, a veces se torna necesaria para resolver conflictos de esta índole. Además, no podemos obviar la presión mediática a la que ambos están sometidos de manera constante. Ande y Kerem han estado, y siguen estando, bajo el escrutinio implacable del público y de la prensa especializada. Cualquier desacuerdo, por mínimo que parezca en un principio, puede ser magnificado hasta proporciones épicas. Sin embargo, el hecho de que la información hable de una guerra legal sugiere, de manera contundente, que las diferencias van mucho más allá de simples malentendidos pasajeros o de fricciones cotidianas. Implica un nivel de confrontación estructurada. Las fuentes, que de forma comprensible prefieren mantener el anonimato para salvaguardar su propia seguridad y credibilidad, insinúan que las conversaciones y los intentos de mediación para resolver estas profundas diferencias han fracasado rotundamente y que, ante esta imposibilidad de alcanzar un acuerdo amistoso, una de las partes ha decidido dar un paso adelante y presentar una demanda formal. Esto, como era de esperar, ha caído como una auténtica bomba en el seno del fandom, en los medios de comunicación y en el propio tejido de la industria del entretenimiento. Intenten imaginar por un momento la presión a la que se enfrentan ambos. Por un lado, la necesidad imperante de mantener una imagen pública positiva y profesional, de no decepcionar a sus seguidores y de seguir avanzando en sus carreras. Por otro lado, las complejidades inherentes a un litigio legal, que es un proceso inherentemente agotador, no solo a nivel emocional y personal, sino también a nivel profesional y financiero. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién ha iniciado esta acción legal? Hasta el momento, la información al respecto es sumamente reservada y se maneja con una discreción extrema. No ha habido declaraciones oficiales, ni por parte de los protagonistas directos, ni de sus respectivos representantes legales o managers. Sin embargo, la magnitud de la noticia, la contundencia de los términos empleados, sugieren sin lugar a dudas que algo muy importante y serio está sucediendo. Si retrocedemos un poco en el tiempo, recordamos que su relación sentimental terminó oficialmente hace ya un tiempo. Ambos han intentado seguir adelante con sus vidas personales y profesionales de forma independiente.
Ande ha estado involucrada en nuevos proyectos de series y campañas publicitarias, y Kerem también ha participado en diversas producciones y ha explorado otros ámbitos. Sin embargo, las conexiones profesionales que forjaron juntos y la enorme popularidad que cosecharon como pareja son elementos que, por su naturaleza, resultan difíciles de disociar por completo. Podríamos estar ante un caso en el que un proyecto específico en el que ambos tenían algún tipo de participación, ya sea directa o indirecta, ha generado los problemas actuales. Quizás un contrato de colaboración que no se ha cumplido según lo estipulado, o la distribución de beneficios derivados de algún acuerdo comercial conjunto que ahora se encuentra en disputa. Otra hipótesis, y esta es puramente especulativa y debemos recalcarla como tal, podría estar relacionada con la gestión de su **legado conjunto **, especialmente en lo que respecta a los derechos de imagen y la explotación comercial de la enorme popularidad que alcanzaron como pareja. A veces, incluso después de la ruptura sentimental, pueden existir acuerdos contractuales que requieren una gestión conjunta y un entendimiento mutuo, y es precisamente en este terreno donde pueden surgir las fricciones y los conflictos. Es crucial recordar, y enfatizarlo una vez más, que hasta que no haya declaraciones oficiales y confirmadas, o hasta que la información sea corroborada por fuentes indudablemente fiables, todo esto se basa en rumores y especulaciones. No obstante, la gravedad de las afirmaciones que circulan, el uso del término «guerra legal», hacen pensar con una alta probabilidad que hay algo de verdad, algo de fondo, detrás de este torbellino de rumores. Ahora, la pregunta inevitable es, ¿cómo afecta esto a sus carreras profesionales? En el corto plazo, es muy probable que la atención mediática se centre de manera abrumadora en este escándalo, lo que podría desviar la atención de sus proyectos actuales, eclipsando sus logros artísticos y su trabajo. A largo plazo, y dependiendo de la naturaleza exacta del litigio y de cómo se resuelva, esto podría tener un impacto significativo en su capacidad para colaborar en futuros proyectos, o incluso en la percepción pública de su profesionalismo y de su capacidad para gestionar conflictos de manera madura. Para muchísimos fans, esta noticia es, sin duda, un duro golpe emocional. Ver a dos artistas que admiraban profundamente, que admiraban tanto en la ficción como en su vida real, enfrentados en un conflicto legal de esta magnitud, es decepcionante. Nos habíamos acostumbrado a verlos como un equipo invencible, como una dupla perfecta, y la idea de una batalla legal entre ellos, de un enfrentamiento en los tribunales, rompe de manera drástica esa imagen idealizada que teníamos de ellos. Pero también es fundamental recordar que, detrás de las cámaras, detrás de los personajes y de las apariciones públicas, hay seres humanos. Son personas con sus propias vidas, con sus propias dinámicas interpersonales, con sus propias complejidades y, sobre todo, con sus propias necesidades de resolver conflictos, a veces de maneras que nosotros, como público, no podemos comprender plenamente. La fama, con todo su brillo, a veces nos hace olvidar esa esencial humanidad. Las redes sociales, como era de esperar, ya se encuentran en un estado de ebullición constante. Los fans, naturalmente, se están dividiendo. Algunos defienden apasionadamente a Hande, otros se posicionan del lado de Kerem, y una gran mayoría, por supuesto, expresa su profunda tristeza y su decepción ante la noticia. Es un claro recordatorio de la intensidad con la que el público se involucra, a veces de manera visceral, con la vida y las vicisitudes de sus celebridades favoritas. En este canal, nos comprometemos a mantenernos muy atentos a cualquier novedad que surja en este caso. Nuestro objetivo será recopilar la mayor cantidad de información posible de fuentes que consideremos fiables y contrastadas, y os mantendremos informados de forma rigurosa y objetiva. Por ahora, lo que tenemos es un titular impactante, una bomba informativa que sugiere que la relación entre Andercel y Kerem Bürsin ha tomado un giro legalmente complicado y, francamente, preocupante. Es de vital importancia no sacar conclusiones precipitadas. Un litigio legal es, por naturaleza, un proceso largo, complejo y a menudo lleno de matices.
Las cosas rara vez son tan sencillas como parecen en la superficie. Podría haber un sinfín de factores en juego, malentendidos, interpretaciones divergentes, o situaciones que solo las partes directamente involucradas conocen en su verdadera dimensión y complejidad. Y precisamente aquí es donde vuestra voz cobra una importancia fundamental. ¿Qué pensáis vosotros sobre esta noticia? ¿Creéis que hay algo más profundo detrás de lo que se está comentando y especulando? ¿Os sorprende de manera radical esta supuesta guerra legal? Queremos escuchar vuestras opiniones, vuestras impresiones, vuestras teorías. Os invitamos a dejar un mensaje en la sección de comentarios que encontraréis más abajo. Nos encanta leer vuestras perspectivas y vuestros puntos de vista, que enriquecen enormemente nuestro análisis. En resumen, hoy hemos abordado la impactante noticia de un posible escándalo y una guerra legal en ciernes entre Andercel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las diversas y plausibles razones que podrían estar detrás de este conflicto, abarcando desde disputas comerciales hasta desacuerdos profesionales y de gestión de imagen. Hemos reflexionado también sobre el impacto potencial que esta situación podría tener en sus prometedoras carreras y en la percepción que sus fieles fans tienen de ellos. Aunque los detalles son escasos y la información oficial, hasta el momento, es nula, la magnitud de los rumores y la seriedad de las afirmaciones sugieren innegablemente que algo importante, y quizás delicado, está sucediendo en la vida de estas dos queridas estrellas turcas. Agradezco enormemente vuestra presencia hasta el final de este vídeo y por haber dedicado vuestro valioso tiempo a acompañarnos en este análisis. Espero sinceramente que esta información, aunque turbulenta y algo sombría, os haya resultado intrigante y os haya proporcionado una visión más clara y matizada de la situación. Y ahora, como es nuestra costumbre, si este vídeo os ha gustado y deseáis que sigamos trayendo contenido de esta índole, por favor, no olvidéis darle un buen asterisco me gusta asterisco. Vuestros me gusta son un motor de motivación inmenso para nosotros, nos animan a seguir adelante con más fuerza. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquier persona que pueda estar interesada en esta noticia tan comentada. Y lo más importante de todo, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal si queréis estar al día de todo y activad ese campanita para que no os perdáis nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y debates apasionantes del mundo del espectáculo. Hasta pronto.